El verano de 2001 no fue simplemente un cambio de estación, fue el punto exacto en el que el fútbol europeo, después de años de crecimiento acelerado, cruzó el umbral de lo irracional. Si uno escucha hoy las noticias de aquella época, las entrevistas, los informativos deportivos, los debates televisados, la sensación dominante es la euforia desbordada. Los periódicos parecían catálogos de lujo, las tertulias hablaban de cifras desorbitantes con absoluta naturalidad, y las radios discutían cada mañana qué nuevo futbolista batiría un récord de traspaso. El fútbol era un mercado sin techo, un teatro de operaciones donde los clubes actuaban como si fuesen estados soberanos, entidades capaces de desafiar cualquier límite financiero. Había una especie de ilusión compartida en el aire. La idea de que el fútbol ya no era simplemente un deporte sino una máquina de crecimiento perpetuo, un fenómeno cultural sin freno, un negocio que solo podía ir hacia arriba. Los derechos televisivos crecían con cada renovación, las camisetas se vendían como si fueran objetos de culto, y las marcas globales descubrían en los clubes europeos un escaparate incomparable. Cada verano era más grande que el anterior. Cada fichaje más caro. Cada promesa más exagerada. En este contexto, tan luminoso como engañoso, Italia vivía una fiebre aún mayor. El calcio, que durante los 90 había sido sinónimo de elegancia, táctica y competitividad, entró en una fase distinta, la fase del esplendor a cualquier precio. Los equipos gastaban cantidades gigantescas para mantener su estatus, y las grandes ciudades, Roma especialmente, se convirtieron en escenarios donde la política, los negocios y el fútbol se entrelazaban como nunca. En el epicentro de ese terremoto económico, Sergio Cragnotti se erguía como una figura casi mitológica. Era mucho más que el presidente de la Lazio, era un empresario que había ascendido desde la nada, un hombre con una ambición que rozaba la megalomanía, alguien que veía el mundo como un tablero de ajedrez donde él siempre jugaba con blancas. A través de Cirio, su conglomerado alimentario financió una Lazio que dejó de comportarse como un club deportivo para actuar como una empresa multinacional sin restricciones reales. Cragnotti se convirtió en un símbolo del éxito rápido, de la ostentación, de la arrogancia disfrazada de visión, de un fútbol que estaba perdiendo el sentido del equilibrio. Y ese verano decidió dar el golpe definitivo. Una operación que no solo impresionaría a Italia, sino a toda Europa. Una declaración de poder. Ese golpe llevaba un nombre, Gaizka Mendieta. No era solo un fichaje, era una coronación. Era la señal de que la Lazio quería dejar de perseguir a los grandes para empezar a mirarlos desde arriba. Pero ningún verano es eterno, y a veces, detrás del sol más radiante, se esconden las tormentas más violentas. Para comprender la magnitud del salto que representaba Mendieta, primero hay que entender lo que significaba el Valencia en aquella época. El club vivía un momento histórico que muy pocos equipos de clase media europeos han podido igualar. Era un proyecto que parecía desafiar la lógica financiera. Con un presupuesto modesto, logró competir, y en muchos tramos superar, a las grandes potencias del continente. El Valencia de finales de los 90 era casi un milagro. Un milagro basado, paradójicamente, en el método, en la disciplina, en el trabajo invisible. Héctor Cooper había moldeado un equipo que entendía el sufrimiento como herramienta competitiva. Cada entrenamiento parecía un examen de resistencia, cada partido, una prueba moral. El Valencia no ganaba por individualidades, ganaba porque era capaz de sincronizar a 11 jugadores en un mismo latido. Las líneas se movían como si estuvieran unidas por un hilo invisible. La solidaridad defensiva era tan extraordinaria que rivales, mucho más ricos y glamurizados, se desesperaban al intentar penetrar un bloque que parecía indestructible. En medio de ese sistema, apareció un jugador que era, al mismo tiempo, engranaje y motor, Gaizka Mendieta. Pocos futbolistas han encarnado de manera tan perfecta la idea de centrocampista total. La palabra versatilidad suele usarse con ligereza, pero en el caso de Mendieta era literal. Podía ser mediocentro, interior, media punta, segundo delantero o extremo si era necesario. Entendía el juego con una claridad casi matemática
pero lo ejecutaba con una sensibilidad casi artística. Su capacidad para acelerar o pausar el partido lo convertía en el metrónomo emocional del equipo. Sus 2 finales de Champions, especialmente la segunda, donde ejerció como líder y símbolo, transformaron su figura en un icono. No era solo un gran jugador, era un futbolista que transmitía credibilidad, prestigio y respeto. Pero el Valencia tenía un problema que no podían tapar ni las épicas europeas. No tenía dinero. El club dependía cada año de ventas importantes para sobrevivir financieramente. Y en el verano de 2001, esa realidad coincidió con el interés de un club que parecía tener recursos ilimitados. La Lazio llegó con 48 millones de euros. Un precio que el Valencia no podía rechazar, por mucho que doliera. La salida de Mendieta fue una herida, pero también un sacrificio. Y como todos los sacrificios, dejó un vacío que no podía llenarse. La Lazio de Cragnotti era, desde el punto de vista económico, un castillo construido sobre arena que parecía mármol. A primera vista, el club era el ejemplo perfecto del éxito moderno. Estrellas internacionales, títulos recientes, un estadio lleno, una imagen global. Pero la realidad interna era mucho más oscura. El esquema financiero que sostenía al club era profundamente arriesgado. Cragnotti utilizaba el dinero de Cirio para financiar fichajes, salarios y operaciones, confiando en que los resultados deportivos generarían ingresos suficientes para devolver esa inversión. Era un acto continuo de funambulismo empresarial. La Lazio gastó en 5 años más de lo que podía generar en 2 décadas. Era una maquinaria que necesitaba éxitos constantes para no colapsar. Pero ese modelo tenía 3 problemas mortales. El equipo estaba sobredimensionado. La plantilla acumulaba estrellas, pero no siempre compatibilidades. Había talento, sí, pero también egos, conflictos, rivalidades internas y un vestuario que se sabía privilegiado y que actuaba como tal. El gasto superaba la estructura. El club tenía salarios que solo podían sostenerse con ingresos de Champions cada año. Era un modelo dependiente del éxito continuo. Y todo lo que depende exclusivamente del éxito está condenado a romperse. Cirio, la empresa que financiaba a la Lazio, se tambaleaba. Los informes financieros ya mostraban grietas enormes, pero la ilusión del éxito deportivo las ocultaba. La realidad es que la Lazio vivía de préstamos, no de ingresos. En ese contexto, fichar a Mendieta fue casi un acto de arrogancia final, una exhibición de poder que ya no correspondía a la capacidad económica real del club. Fue una decisión tomada para impresionar, no para gestionar. Un movimiento que daba prestigio inmediato, pero que aceleraba la ruina. La Lazio parecía un imperio. Pero era un imperio sin cimientos, y todos los imperios sin cimientos acaban igual. Mendieta llegó a Roma rodeado de cámaras, micrófonos y flashes. Su presentación se convirtió en un espectáculo que parecía sacado de una superproducción cinematográfica. Miles de aficionados gritando su nombre, pancartas ondeando en las gradas, discursos grandilocuentes de dirigentes exaltados y un torrente de expectativas imposibles de sostener. La ciudad parecía haberse detenido para recibirlo, y él mismo se dejó llevar por la euforia del momento, consciente de que aquel era, quizá, el paso más importante de su carrera. Pero cuando la fiesta terminó y el ruido se desvaneció, apareció la verdad. La Lazio que le habían prometido, ese proyecto sólido y ambicioso que justificaría su exorbitante fichaje, no existía. En su lugar, Mendieta encontró un club sumido en tensiones constantes, donde cada victoria era efímera y cada derrota una pequeña catástrofe. El vestuario era un campo minado. Jugadores que no querían compartir protagonismo, temerosos de que su posición se viera amenazada. Estrellas con influencia sobre la dirigencia, capaces de torcer decisiones en su favor, y escena luchas internas entre quienes querían marcharse y los que se aferraban a permanecer. Y escenas resentimientos acumulados por fichajes polémicos, renovaciones arbitrarias y favoritismos evidentes. Mendieta, acostumbrado a la disciplina, el orden y un fútbol que priorizaba la claridad de roles y responsabilidades, se encontró en un entorno caótico. Las reglas eran difusas, las jerarquías cambiantes y cada entrenamiento,
cada charla técnica, estaba impregnada de desconfianza. Antes que una batalla deportiva, cada partido se sentía como un enfrentamiento interno, una prueba de resistencia emocional más que física. La táctica tampoco jugaba a su favor. La Lazio estaba diseñada para un fútbol más lento, posicional y previsible. El estilo no solo limitaba la creatividad, sino que anulaba la movilidad que Mendieta había perfeccionado a lo largo de los años. Cada intento de desmarque, cada pase entre líneas, parecía chocar contra una estructura rígida que no ofrecía ni libertad ni claridad. A esto se sumaba la presión del precio de su fichaje, 48 millones de euros. Cada gesto suyo era escrutado, cada minuto en el campo era comparado con su valor económico. Un error que, en cualquier otra circunstancia, sería anecdótico, se convertía en un escándalo, amplificado por los medios y por los mismos compañeros, como si Mendieta hubiera traído consigo una responsabilidad desmedida que ningún jugador podría sostener. En pocas semanas, pasó de ser un héroe celebrado a un objetivo mediático. No por su rendimiento, que fue discreto, pero nunca desastroso, sino porque encarnaba la frustración de un club y una afición que habían comprado un sueño imposible. Cada derrota, cada empate irregular, se interpretaba como su culpa, aunque la realidad era que Mendieta luchaba contra estructuras que nadie parecía dispuesto a reparar. Así, Mendieta se convirtió en un fantasma, un jugador atrapado en un club que dejó de existir en el momento en que él llegó. Sus días transcurrían entre partidos insatisfactorios, entrenamientos tensos y miradas críticas. Roma le ofrecía fama, flashes y aplausos, pero también una soledad profunda, la sensación de estar jugando en un escenario vacío, donde la gloria prometida nunca se materializó. La implosión de la Lazio fue tan rápida que muchos aficionados no comprendieron lo que estaba ocurriendo hasta que la crisis estaba ya consumada. Lo que parecía un club sólido, con ambiciones europeas y estrellas internacionales, se transformó en un caos financiero y organizativo de proporciones dramáticas. En cuestión de meses, los pilares del proyecto se desmoronaron. Cirio, el poderoso sponsor que sustentaba la economía del club, quebró, dejando un vacío imposible de cubrir. Cragnotti, el magnate que había construido la Lazio como su obra maestra, cayó en desgracia y perdió toda capacidad de liderazgo y financiación. Los bancos, alertados por la creciente deuda y la inestabilidad, cerraron los créditos que mantenían al club a flote. La institución dejó de pagar salarios, generando conflictos internos y protestas que erosionaron aún más la moral del vestuario. La deuda, acumulada entre fichajes exagerados y gastos descontrolados, superó los 200 millones de euros, una cifra que asfixiaba cualquier posibilidad de recuperación inmediata. La plantilla, pensada para competir en la élite europea, se convirtió en un activo que había que liquidar con urgencia. Los jugadores que habían sido la joya del proyecto pasaron a ser mercancía en una subasta desesperada, como si el club fuera un barco que se hunde y vende todo lo que queda a flote. Estrellas internacionales, promesas y veteranos, todos en venta, todos atrapados en un naufragio institucional que no distinguía entre talento y contrato. La Lazio se transformó en un club asfixiado, desorientado, sin rumbo. Cada decisión parecía improvisada, cada partido jugado bajo la sombra de la incertidumbre. Los entrenamientos se convirtieron en una rutina mecánica, donde la táctica y la estrategia eran secundarias frente a la necesidad de sobrevivir administrativamente. Mendieta fue una víctima más de ese derrumbe. Nunca tuvo un proyecto estable, nunca tuvo tiempo suficiente para adaptarse ni para demostrar su verdadero potencial. Nunca recibió el apoyo táctico ni el respaldo emocional que cualquier jugador de élite necesita para rendir al máximo. Su talento se vio atrapado en un club que se desmoronaba a su alrededor, convirtiendo su paso por la Lazio en un terreno minado donde cualquier intento de éxito era efímero. Al final, su etapa en Roma se convirtió en un símbolo involuntario de la ruina económica de un modelo que llevaba años condenado. La Lazio no solo perdió dinero y jugadores, perdió credibilidad, coherencia y la ilusión de sus aficionados. Y Mendieta, en medio de aquel caos, quedó marcado no por su fútbol,
sino por la inestabilidad y la descomposición de un proyecto que prometía grandeza y entregó desastre. Esa frase se repite con frecuencia, en periódicos, foros y charlas futboleras, como un mantra que busca explicar con facilidad lo que, en realidad, fue un proceso mucho más complejo. Pero esa explicación es injusta, incompleta y profundamente errónea. Reduce una catástrofe institucional a la actuación de un solo individuo, cuando la realidad era mucho más amplia y estructural. La Lazio ya estaba al borde del colapso antes de que Mendieta pisara Roma. Las señales estaban allí. Gastos desorbitados, fichajes inflados, deudas acumuladas, tensiones internas y una dependencia excesiva de créditos y patrocinadores inestables. Lo que el fichaje de Mendieta hizo fue únicamente evidenciarlo. Su llegada iluminó las grietas que existían desde hacía años, pero nunca fue el agente causante de la ruina. Mendieta no arruinó a la Lazio se arruinó sola. Su estructura financiera, la gestión de su dirigencia y los desequilibrios internos eran el verdadero problema. Su nombre quedó atrapado en un relato colectivo que necesitaba responsables visibles, un jugador estrella, un contrato exorbitante, un error tangible al que se podía señalar. La narrativa era cómoda, un culpable a la vista para una tragedia que en realidad era sistémica y multifacética. Lo que Mendieta simboliza no es fracaso deportivo. Es el rostro humano de la mala gestión, la personificación de un proceso económico que estalló por acumulación de errores, decisiones imprudentes, planificación inexistente y un sistema que privilegiaba la apariencia sobre la estabilidad. Él se convirtió, sin quererlo, en un espejo donde los aficionados proyectaron sus frustraciones, sin que su rendimiento tuviera realmente la culpa del desastre. Si se entiende así, Mendieta deja de ser un villano y se transforma en un testigo involuntario de un desastre anunciado. Su historia es un recordatorio de que, en el fútbol, como en la vida, los nombres que aparecen en los titulares rara vez son los verdaderos responsables de los colapsos complejos. Su caso no es un fracaso individual, es una lección sobre cómo los sistemas mal construidos terminan devorando a quienes confían en ellos. Tras su salida de la Lazio, Mendieta rehizo su vida profesional con una serenidad admirable. Frente al ruido mediático, frente a las críticas y las especulaciones, eligió un camino poco habitual. Nunca buscó revancha, nunca alimentó polémicas, nunca culpó a nadie por lo ocurrido. No utilizó el caos institucional como excusa para justificar su desempeño, ni permitió que los titulares sensacionalistas marcaran la narrativa de su carrera. Su regreso al Barcelona le devolvió cierta estabilidad emocional y táctica. En un entorno conocido, rodeado de compañeros y estructuras familiares, pudo volver a sentirse futbolista, sin la presión extrema que había vivido en Roma. Pero fue en Middlesbrough, lejos de la presión mediática española e italiana, donde encontró algo aún más valioso: paz. En Inglaterra, Mendieta redescubrió el placer puro de jugar. Recuperó el amor por el fútbol, ese que se siente en los entrenamientos, en los movimientos libres entre líneas, en la química silenciosa con compañeros que compartían la misma pasión, sin la carga del espectáculo. Allí encontró un sentido de pertenencia, un lugar donde su talento podía expresarse sin grilletes, donde cada pase, cada desmarque y cada gol se disfrutaba sin la sombra de expectativas imposibles. Middlesbrough se convirtió en un refugio, un escenario donde su carrera pudo respirar y reencontrarse consigo mismo. Con el paso de los años, Mendieta se reinventó más allá del campo, se convirtió en comunicador, compartiendo su visión del fútbol con calma y criterio, en músico, explorando otras formas de creatividad, y en figura pública discreta y respetuosa, alguien capaz de generar admiración sin recurrir a la polémica. Su historia demuestra que el fracaso no es una condena, sino un capítulo dentro de una vida profesional más amplia. Su trayectoria muestra que una mala etapa no define una carrera, que los tropiezos son parte del aprendizaje y que el respeto ganado a base de trabajo, humildad y honestidad perdura más que cualquier titular sensacionalista o aplauso efímero. Mendieta es, hoy, la prueba viva de que la resiliencia no solo consiste en superar la adversidad, sino en hacerlo con integridad, sin perder la pasión por lo que realmente importa.
El caso de la Lazio y Mendieta es un ejemplo fundamental del momento en que el fútbol dejó de ser deporte para convertirse en laboratorio financiero. Es la consecuencia de un sistema donde los clubes actúan como empresas sin regulación real, donde el gasto se justifica por la ilusión del rendimiento futuro y donde el éxito inmediato se convierte en un mantra innegociable. Este capítulo de la historia del calcio y del fútbol europeo es esencial para entender el presente. Cómo se generaron las burbujas económicas, cómo se normalizaron las deudas gigantes, cómo los fichajes dejaron de ser decisiones deportivas para convertirse en instrumentos de imagen, cómo se confundió grandeza con gasto. La Lazio, como el Leeds, como la Fiorentina, como el Parma, fue una advertencia. Cuando un club se olvida de que su fórmula de crecimiento tiene límites, el colapso es inevitable. 2 décadas después, la historia sigue viva. La Lazio sobrevivió, sí, pero sacrificó para siempre su ambición desmedida. Aprendió a vivir con austeridad, con prudencia, con una identidad más humilde y más real. El fichaje de Mendieta no fue una ruina, fue un espejo que obligó a la Lazio y al fútbol europeo a ver el coste real de sus excesos. Mendieta, por su parte, dejó atrás la sombra y continuó un camino propio, luminoso, inteligente, elegante. El tiempo le dio la razón. Su legado es mucho más grande que un mal año en Italia. El fútbol, ese deporte que quiso ser empresa, tuvo que aprender a golpes que ningún proyecto se sostiene solo con dinero. Se sostiene con estructura, con coherencia, con humanidad. Y esa es la lección que sigue viva en esta historia. Cuando un sueño se construye sobre espejismos, siempre llega el momento en que la realidad presenta la factura.